Hola a todos, bienvenidos al siguiente episodio de la historia de amor, llena de altibajos entre Tieu-nu y Truong. Hoy vamos a descubrir la respuesta a la gran pregunta. ¿Realmente Truong regresa con Tieu-nu después de tantos días separados? ¿O todo esto es solo un sueño que Tieu-nu ha estado esperando con ansias? Los próximos eventos te mantendrán pegado a la pantalla. Asegúrate de seguirnos para no perderte ni un solo momento y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las actualizaciones más recientes. Nos encantaría recibir tus comentarios y opiniones. Sigamos juntos esta historia. Después de tantos días esperando, Tieu-nu finalmente recibió lo que parecía imposible. Se sentó en silencio frente al porche de su casa, con la luz del atardecer iluminando su largo cabello, pero su corazón seguía lleno de un anhelo que no podía calmar. Cada mañana miraba a lo lejos, esperando ver la figura familiar que tanto había echado de menos. Pero todo lo que encontraba era un vacío interminable. A lo largo de estos días, Tieu-nu ya se había acostumbrado a la ausencia de Truong, pero su corazón no podía dejar de esperar siempre, recordándolo siempre con la esperanza de que algún día él regresaría. Hoy el aire estaba más fresco que nunca, y parecía que el tiempo también se había detenido un poco. Tieu-nu sintió algo diferente, una alteración en el espacio que la rodeaba. De repente su mirada se detuvo en una figura familiar. Esa silueta comenzó a aparecer lentamente en su vista, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Era un hombre arrastrando una maleta con una presencia extraña pero conocida. Un sentimiento indescriptible cruzó la mente de Tieu-nu, sin poder definir si era él, si era Truong, la persona que había estado esperando durante todos esos días. A medida que sus pasos se acercaban, la emoción en el corazón de Tieu-nu se intensificaba. No podía creer lo que veía, no podía creer que después de tanto tiempo, Truong finalmente regresara. Solo un segundo después, su corazón se detuvo. Ese hombre no podía equivocarse, era Truong. Sin pensarlo más, Tieu-nu saltó de su asiento con las piernas fuera de control caminando hacia él. Todo a su alrededor se desvaneció, solo quedaba la imagen de Truong acercándose paso a paso cada segundo, pasando como un milagro. Sus pasos eran ligeros como si fuera una brisa, y luego Tieu-nu corrió más rápido, incapaz de controlar sus emociones. Cuando sus brazos lo abrazaron con fuerza, el mundo entero pareció detenerse. Esa sensación que había anhelado durante tantos días, tantas noches en vela, solo para pensar en este momento, finalmente se hizo realidad. Truong permaneció quieto rodeándola con un brazo, mientras sus ojos también se llenaban de lágrimas. Las lágrimas de felicidad y alegría comenzaron a recorrer las mejillas de Tieu-nu. Cada lágrima era un dolor superado, una espera que había llegado a su fin. Su corazón en ese momento ya no podía contener tantos sentimientos encontrados. Solo sabía abrazar a Truong con fuerza, sin querer soltarlo. Sentía como si no quisiera perderlo otra vez. Los dos se quedaron allí en silencio, solo con los sentimientos más genuinos entre ellos, sin palabras que pudieran expresar todo lo que sentían. Esa sensación era felicidad, pero también dolor. Después de tanto tiempo separados, finalmente se habían reunido. Tieu-nu entendió que esos momentos, mientras tuviera a Truong a su lado, todo se volvía perfecto. Esas lágrimas no solo eran la alegría de verlo, sino también el alivio de saber que toda su espera, todo su anhelo, no había sido en vano. Y cuando se quedaron allí, abrazándose durante largo rato bajo el cielo del atardecer, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos hermosos, los sueños cultivados durante tanto tiempo finalmente se hicieron realidad. Esa sensación hizo que Tieu-nu supiera que aunque la vida fuera difícil mientras estuvieran juntos, todo podía superarse. Al día siguiente, cuando el amanecer llegó, la luz cálida se filtró a través de las hojas de los árboles.
Tieu-nu sintió una paz que hacía tiempo no encontraba. Su corazón, después de tantos días de espera, finalmente pudo sentir una sensación completa, una calma que solo podía traer Truong y su hijo estando a su lado. Esta escena, la familia reunida, tan simple pero tan significativa. Truong había regresado, ya no era la figura distante en los sueños llenos de nostalgia, sino una parte indispensable de su vida. Tieu-nu miró a Truong, miró a su pequeño hijo travieso que corría alrededor de sus pies. No pudo evitar sonreír con felicidad, una sonrisa que hacía mucho no aparecía en su rostro. Todo parecía volver a ese dulce momento de su vida. El amor entre Truong y Tieu-nu ahora se reanudaba desde donde se había detenido, pero sin poder olvidar aquellos días separados. Con el regreso de Truong, sus vidas parecían recobrar color. Decidieron ir de campamento, buscar un lugar tranquilo para disfrutar de esos valiosos momentos juntos. Los tres, Tieu-nu, Truong y su hijo, planearon el viaje. Tieu-nu no pudo evitar sentir una emoción extraña. Hacía mucho que no sentía algo tan ligero y relajante. Todas las preocupaciones, todo el cansancio de la vida, parecían desvanecerse cuando viajaban juntos en el coche rumbo a un lugar desconocido. Tieu-nu sintió cada momento pasar en silencio, a veces escuchando las risas de su hijo, a veces los ojos llenos de amor de Truong hacia ella. Esos momentos eran tan valiosos momentos que ella había perdido durante tanto tiempo. Cuando llegaron, la paz del bosque, de la tierra, y el cielo parecía envolverlos. El olor a hierba fresca, la brisa suave y el canto de los pájaros hicieron que todo se sintiera realmente fresco. Tieu-nu y Truong montaron la tienda juntos, sus manos hábiles ayudándose mutuamente a levantar un techo provisional, pero que se sentía increíblemente cálido. Su hijo se sentó a un lado corriendo a jugar con las ramas de los árboles, haciendo que el ambiente fuera aún más animado. Cada vez que veía a su hijo reír, Tieu-nu sentía su corazón derretirse. Era una felicidad simple que nunca antes había notado. Al llegar la noche, la familia se reunió alrededor de la fogata. Las llamas danzaban reflejándose en los ojos de Tieu-nu, como los recuerdos dulces del pasado, pero también como las nuevas esperanzas para el futuro. Truong se sentó cerca de ella, a veces tomándole la mano sin necesidad de decir mucho, solo con ese toque cálido que era suficiente para que Tieu-nu sintiera su amor y protección. Los tres se sentaron juntos mirando las estrellas brillando en el cielo nocturno, y una extraña paz los envolvía. Tieu-nu no necesitaba decir nada, solo estar en silencio y disfrutar de esos momentos. Su corazón estaba lleno de emociones, felicidad, emoción y paz. Miró a Truong, miró a su hijo y sintió una paz que hacía tiempo le faltaba. El viaje de campamento, tan simple pero tan significativo, le dio a Tieu-nu momentos de felicidad que nunca podría olvidar. Esos momentos cuando veía a su hijo feliz, cuando tomaba la mano de Truong, sabía que no importaba cuán difícil fuera la vida, mientras estuvieran juntos, todo podría superarse. Esa era la verdadera felicidad. La sensación de ser amada, de estar con la familia, era lo que Tieu-nu siempre había deseado. En medio de la naturaleza salvaje y tranquila, una pequeña familia feliz se había reencontrado. No necesitaban promesas, con solo estar juntos era suficiente. Tieu-nu entendió que eso era lo que más necesitaba en la vida: un hogar, una familia completa y un amor que nunca se desvaneciera. De repente, una ráfaga de viento frío la sacó del dulce sueño en el que se encontraba. Tieu-nu se despertó sobresaltada, con el sudor frío recorriéndole la frente. Sus ojos se nublaron, pues los sueños seguían rondando en su mente. Era difícil para ella distinguir qué era real y qué era solo un sueño. Esa sensación tan dulce y cálida le costaba creer que solo fuera una fantasía.
Miró a su alrededor, todo seguía igual que cuando se había dormido. La habitación estaba tranquila, la luz suave de la lámpara nocturna iluminaba cada rincón, pero había algo que faltaba, claramente algo que hizo que su corazón se apretara. Truong extendió la mano esperando encontrar la familiaridad de su mano, pero solo sintió el aire frío. En ese momento un dolor punzante le recorrió el pecho. Suspiró profundamente apretando los labios como si intentara evitar que las lágrimas cayeran. Sus ojos volvieron hacia la cama opuesta donde su pequeño hijo dormía profundamente con los labios apretados y su rostro inocente como un ángel. El sentimiento de felicidad al ver a su hijo dormir en los brazos de su madre. Pero esa imagen también hizo que el corazón de Tieu-nu se retorciera. Recordó ese sueño donde había una familia completa donde Truong volvía y juntos cuidaban a su hijo creando esos momentos maravillosos que había anhelado durante tantos años. En el sueño todo era perfecto, pero ahora al despertar se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño. Ese sueño fue algo maravilloso, algo que Tieu-nu había imaginado cada noche. Pero al despertar la realidad era más fría que nunca. Su esposo aún no había regresado y solo ella y su hijo estaban juntos. Desde que Truong desapareció todo había cambiado, y la vida de Tieu-nu se había convertido en una larga serie de días vacíos. La sensación de su ausencia en su vida era indescriptible. Ella había pensado que ese sueño sería una realidad, pero ahora al despertar, solo le quedaba la soledad y el anhelo que no podía calmar. Un nudo en su garganta le subió al pecho. Tieu-nu no pudo contener las lágrimas. Se levantó suavemente no queriendo despertar a su hijo. Las lágrimas caían lentamente recorriendo su rostro cansado sobrecargado. No podía dejar de llorar. Esas lágrimas no solo eran tristeza por el sueño perdido, sino también arrepentimiento por todo lo que había perdido, por todo lo que no podía tener. Tieu-nu miró a su hijo luego a la ventana donde en su sueño había visto un futuro brillante. Pero la realidad era otra. Todo era el pasado, recuerdos que se habían convertido en fragmentos de una época que ya se había ido. Y ella aún sola debía enfrentarse a la realidad. Era difícil soportar esta soledad, pero sabía que debía ser fuerte. Su hijo aún la necesitaba, y ella también debía ser fuerte para criar a ese niño, aunque su corazón siguiera roto, aunque todavía lo deseara. En la oscuridad de la noche, Tieu-nu permaneció allí inmóvil con solo el sonido de sus sollozos suaves. El dolor en su corazón parecía apretar como una herida que no sanaba. Ese sueño tan dulce que ella había creído que sería real, ahora solo quedaba como un recuerdo doloroso. Pero de todos modos, Tieu-nu se decía a sí misma que debía seguir viviendo, seguir criando a su hijo y seguir con la esperanza, esperando que algún día Truong regresara. Pero hasta que llegue ese día, Tieu-nu solo puede sumergirse en esos sueños, en esos recuerdos de una época de felicidad que ya pasó, en esas lágrimas que no dejan de caer.